Hola de nuevo, Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy @macjosan en Twitter y este es el canal de YouTube del blog de Naseros. Hoy vamos con el primer vídeo del curso sobre redes, realmente es el segundo porque el primero fue una pequeña introducción, una presentación de lo que va a ser el curso, pero hoy va a ser el primer vídeo donde realmente pues voy a explicar cosas, donde va a haber temario, por decirlo de alguna manera. En primer lugar os tengo que decir que a lo largo de este curso y a lo largo del vídeo de hoy voy a decir varios acrónimos, voy a decir palabras como si dijéramos un poquito técnicas, no mucho, pero ya lo vais a ver. No es importante que os quedéis con los nombres, lo que sí que es importante es que entendáis el concepto, que entendáis cómo funciona una red o cómo funciona Internet. Entonces, pues bueno, no te preocupes si digo alguna palabra, no hace falta que vayas a anotarla ni nada, pues directamente quédate con la idea. En primer lugar, tenemos que tener claro qué es Internet. Nosotros nos queremos conectar a Internet, pues bueno, para navegar, para hacer un montón de cosas, y tenemos que tener claro qué es Internet para entender cómo luego van a funcionar las redes. Internet es una unión de redes. Se dice que Internet es una red de redes. Me voy a explicar. Cuando vosotros os conectéis a vuestro operador, Movistar, Yastel, los que estéis fuera de España, pues bueno, Verizon, AT&T, da igual, el operador que sea, ellos tienen una red que está compuesta pues por un montón por una topología de red que se llama, pues bueno, tienen switches, tienen routers, tienen un montón de cableado, tienen un montón de nodos, están todo interconectado y a esas conexiones, pues bueno, os llega a vosotros la fibra, la DSL y tenéis vuestra conexión. Eso sería una red, la red de Movistar, la red de Yastel, la red de el operador de Internet que sea. Los proveedores de Internet se llaman ISP, Internet Service Provider. Pero luego, por otro lado, también hay pues un montón de redes que son pues, de empresas que proveen de servicios. Por ejemplo, una red la tiene Google. Google tiene una red muy extensa a lo largo de todo el mundo, llena de granjas de servidores y de data centers, que lo que hacen es, pues bueno, todos los servicios que ya conocéis que ofrece Google. Lo mismo ocurre con Facebook, lo mismo ocurre con Apple, pero luego también hay redes pues, de universidades, de centros de negocios, es decir, hay muchas redes por el mundo, redes muy grandes. ¿Qué es Internet? Interconectar todas esas redes. En un vídeo explicaré cómo se interconectan estas redes, pero básicamente tenéis que haceros a la idea que la red de Yastel con la de Movistar, con la de Orange, con la de Google, con la de Facebook, con la de Apple, con la de la Universidad de Madrid, la Universidad de California, se interconectan de tal manera que yo cuando le quiero enviar un WhatsApp a una persona que está en otra red, porque yo soy de Movistar y le quiero enviar un WhatsApp a una persona de Orange, como las redes están comunicadas entre sí a través de una serie de caminos y de unas cosas que explicaré en algún vídeo, pues bueno, le llega el mensaje o cuando yo me quiero conectar al navegador de Google, pues lo mismo. Eso es Internet, explicado de una manera muy, muy rápida, es una interconexión de redes. Hoy vamos a ver qué es una IP, más en concreto vamos a ver qué es una IP pública, porque como vamos a ver existen las IPs públicas y las IPs privadas. Hoy nos vamos a centrar en las IPs públicas. Vais a ver que a lo largo de los vídeos voy a hacer muchas analogías entre lo que es una red y lo que es el servicio de paquetería o el servicio postal a la hora de enviar pues, una carta o un paquete de una persona a otra. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas en las que se basan las redes, en lo que se basa Internet, es una cosa que se llama el protocolo TCP/IP. Realmente se llama protocolo TCP/IP, pero son dos protocolos distintos. Por un lado está el TCP y por otro lado está el IP. De momento, como he dicho al principio, quedaros solo con el nombre. Más adelante os explicaré cómo funcionan estos protocolos y para qué sirven. Básicamente, ¿en qué consiste este protocolo o este conjunto de protocolos? Pues explicado de una manera muy rápida, lo que consiste es en coger la información de Internet, cuando queremos enviar o recibir algo de Internet, coge esa información, la trocea en cachitos más pequeños, hace como unos paquetitos, unos paquetes, de hecho se llaman así, paquetes, y lo que hace es enviarlo. Es decir, yo tengo que enviar una cantidad de información a una persona, imaginad que son 10 megas, pues bueno, hace 10 cachitos de 1 mega. Envía un cachito, envía un paquete de 1 mega, luego otro, así hasta enviar los 10 megas. Ya veréis cuando lo explique que no son de 1 mega, son más pequeños, pero bueno, para que os hagáis a la idea, así es como funciona. Y es exactamente como funciona un servicio de paquetería. Yo cuando quiero enviar un paquete, ¿qué es lo que hago?
cojo el paquete, le pongo una carta, me da igual, le pongo la dirección del destinatario y luego le pongo la dirección mía, la dirección del remitente, porque si hay algún problema, pues quiero que me notifiquen o que me devuelvan el paquete. Entonces se pone siempre la dirección de envío y la dirección del remitente, del que envía el paquete. Todo el mundo, todas las personas tenemos una dirección única, es decir, yo vivo en la calle tal, número tal, de la ciudad tal, que está en el país tal, y yo cuando quiero enviar un paquete, ¿qué tengo que poner? Pues la dirección completa, tengo que poner el nombre de la persona, la dirección, el piso, el número de portal, la calle, la ciudad, el código postal, tengo que poner todos, el país, tengo que poner todos los datos porque son únicos, solo hay una persona que viva en una dirección en concreto, y es la manera que tenemos de enviar pues una carta a una persona. ¿Qué es una IP? Es eso, es la dirección. Una IP pública es la dirección que tú tienes en Internet y es única. En tu casa, tu proveedor de Internet te da una IP pública cuando te conectas a Internet y es una dirección única en todo el mundo. Nadie más en todo el mundo tiene tu dirección. Eso es una IP pública. Dentro de las IPs existe lo que se llama la versión IPv4 e IPv6. Lo vais a haber escrito, lo vais a haber escrito como IPv4 y IPv6 y quiere decir IP versión 4 e IP versión 6. Existen estos dos tipos de IP. IP quiere decir Internet Protocol, os tenéis que quedar solo con eso, con que se llama así, Internet Protocol. Y básicamente es eso, es tu dirección que es única en todo el mundo. Cuando tú te conectas a Internet, te da una IP tu proveedor, que es muy fácil de saber porque si no quieres entrar al router y mirarlo, pues es tan sencillo como poner en Google IP pública, mi IP pública, cuál es mi IP pública, y os van a salir un montón de páginas web que te va a decir tu IP pública es tal. La IP pública tiene un formato muy en concreto que es 4 números separados por un punto y esos números van del 0 al 255. Es el típico que habréis visto muchas veces de, por ejemplo, 127.212.14.86. Eso es una IP pública, ese es el formato de la IP pública. Hay 4.000 millones de direcciones de IP pública y porque si coges esos números que van del 0 al 256, que explicaré en otro vídeo, ahora no porque es un poquito más complicado de explicar, cuando ya tengamos algo más de nivel ya lo explicaré, van del 0 al 256, si vosotros cogéis eso da 2 elevado a la 32, que son 4.000 millones de IPs públicas, y a ti te puede tocar una de esos 4.000 millones. Entonces, ¿cómo se asignan estas IPs? Pues muy sencillo, cuando nació Internet al principio, pues había un organismo internacional que lo que hacía, un RIR, que lo que hacía era pues una organización, llegaba a Apple, llegaba a cualquier universidad, quien fuera, y le decía, necesito un rango de IPs, necesito unas IPs. Entonces este organismo lo que hacía era darle lo que se llama un rango, es decir, le decía, pues te doy estas 100.000 IPs, estas 200.000, 1.000.000, las que sean, y le daba un número muy grande de IPs, y por decirlo de alguna manera se anotaba en un papel, bueno, de hecho se anotaba en un cuaderno, al principio era así, se anotaba, pues a Apple le he dado desde la IP tal hasta la cual, a Google desde esta hasta esta, a la Universidad de Stanford desde esta hasta esta, iba anotándolas. Llegó un momento que ya el control a nivel mundial se dividió en cinco RIR, por decirlo de alguna manera, que son registros, y ahora lo que se hace es, esos 5 registros no coinciden exactamente con continentes, pero bueno, de una manera u otra podemos decir que son como 5 continentes. Bueno, aquí os lo dejo para que lo veáis. En España, o bueno, más en Europa tenemos el RIPE. ¿Y cómo funciona? Pues cuando un operador, un proveedor de Internet, por ejemplo Movistar, quiere pues dar servicio, quiere un rango de IPs, va a este organismo, en este caso sería RIPE en Europa, y le dice, oye, necesito IPs, porque voy a dar servicio a mis clientes o porque quiero conectar muchos ordenadores. Entonces le dice, pues mira, te damos estas 200.000 IPs. Y luego ese rango de IPs, lo que se hace es, pues bueno, él a cada abonado, cuando se conecta a Internet, le da una IP.
tan sencillo como eso. Por eso cuando vosotros hacéis estos famosos test de internet, como ya he dicho antes, que tú te metes a saber cuál es tu IP, te dice IP pública tal y te pone de debajo Movistar, Yastel, Orange, el proveedor que sea, porque es de dominio público, porque si tú entras a la página web de estos organismos, tú puedes saber exactamente qué rango de IPs le han dado a cada proveedor de internet. Antiguamente no hacía falta ser un proveedor de internet, ahora sí. Ahora, por ejemplo, si una universidad o un organismo necesita un rango de IPs, tiene que ir a un proveedor de internet y este proveedor pues le dará el rango de IPs que considere oportuno. ¿Qué problema ocurre con esto de las IPs? Pues bueno, que hay 4.000 millones, que son muchas, y dices, joder, eso es una barbaridad. Sí, pero el problema es que cuando nació Internet, pues era una cosa más académica, porque estaban conectadas sobre todo universidades. De hecho, el nacimiento de Internet, que seguramente lo haré en algún vídeo, os explicaré cómo nació Internet y cómo se interconectaron al principio las redes y cómo surgió todo esto, fue pues enlazando universidades americanas. Y bueno, pues cuando se inició Internet y todos estos protocolos y todo esto, nadie pensaba en aquella época que se iba a llegar a tener la cantidad de equipos conectados hoy en día, porque hoy en día ya no solo tenemos ordenadores, que tenemos ordenadores, smartphones, televisiones, bombillas, termostatos, bueno, el famoso IoT. Ahora tenemos infinidad de equipos conectados que superan por mucho los 4.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a Movistar le dan, por ejemplo, pues 200.000 IPs, pero realmente él no tiene 200.000 abonados, él realmente tiene pues a lo mejor 300.000. Movistar cuenta con que no van a estar los 300.000 abonados conectados a la vez y no va a necesitar las 300.000 IPs a la vez. ¿Qué es lo que hace? Pues cuando alguien está conectado le da una IP, la IP pública que acabo de comentar, y cuando ese abonado pues se desconecta, ya no le hace falta internet, pues lo que hace es pues esa IP la reaprovecha, la reutiliza y se la da a otro abonado pues que se acaba de conectar. Es una manera de, pues cuando tenemos más IPs que más usuarios que IPs, pues bueno, de ir como rotando. De hecho, no hace falta ni siquiera que apagues el router. Cuando tú apagas el router, si miras en estas páginas web, verás que te cambia la IP pública, pero cuando le parece bien a Movistar, pues bueno, a Movistar o el operador que sea, pues directamente te cambia la IP. Así que ya queda claro que tú tienes una IP pública que es única en todo el mundo, que es exclusiva para ti, por lo menos en el momento que la tienes, y eso es lo que se llama la WAN. WAN viene de Wide Area Network o red de área extensa. La WAN es lo que te he dicho, es para entendernos todas estas redes interconectadas entre sí. La WAN es esta IP pública que te da tu operador. Pero luego, por otro lado, tú dices, vale, yo tengo una IP pública, yo cuando quiero enviar un paquete, ¿qué es lo que hago? Cuando me quiero conectar a Internet, pues muy sencillo. Yo ahora me quiero conectar, por ejemplo, a Google. Yo lo que tengo que hacer es mi ordenador crea un paquete, por decirlo de alguna manera, que pone la dirección de destino, es decir, pone la IP pública de Google y luego pone de remitente mi IP pública. Entonces ese paquete el ordenador se lo da al router y por un sistema que explicaré otro día, pues bueno, pues ese paquete va por una serie de redes, de tuberías, por decirlo de alguna manera, hasta que llega a Google porque tiene puesta su IP pública, su dirección de destino. A lo mejor tú quieres consultar algo en el buscador, entonces Google lo que hace es crea otro paquete, como tiene tu dirección de destino, él sabe desde dónde le ha llegado el paquete, pues él crea otro paquete en la que la dirección de destino va a ser tu IP pública, pone su IP de origen, que en este caso es Google, crea el paquete y te lo envía, y como la dirección de destino ahora vuelve a ser la tuya, pues bueno, ese paquete pues hace el camino de vuelta por esas mismas tuberías o por otras, ya lo veremos, y te llega a ti la información que buscabas en Google. Cuando quieres enviar pues un correo electrónico o te quieres conectar con cualquier otro ordenador, pues se hace exactamente igual. Con saber la IP pública de ese ordenador, tú creas un paquete y se envía. Eso es la WAN. Pero ¿qué ocurre si tú en tu casa no tienes un ordenador o un equipo? Tienes pues un par de smartphones, un par de ordenadores y una televisión. Pues que todos salen con la misma IP pública. Eso lo tienes que tener muy claro. Todos los equipos cuando salen, independientemente del ordenador que sea o del equipo que sea, cuando crea ese paquete, cuando ese paquete llega al router,
todos salen con la misma IP pública, por lo cual para Google le va a llegar un paquete, independientemente de que sea de un smartphone, de otro smartphone o de un ordenador, le van a llegar todos con la misma IP pública, la IP de la dirección de tu casa. Y de aquí pasamos a lo que es la famosa LAN. LAN quiere decir Local Area Network o red de área local, que es tu casa. Y en tu casa sí que puedes tener un montón de equipos. Y ahí la IP privada cambia. IP privada es la IP que tú tienes dentro de tu propia red y es la que tiene el famoso numerito de 192.168. Generalmente 0 o 1 punto y luego ya cada equipo la que sea. Por lo cual la IP pública tiene el formato que os he dicho y la IP privada tiene un formato muy parecido. También tiene 4 números separados por un punto. Entonces tenemos que distinguir entre la IP privada y la IP pública. Resumiendo, ¿qué idea quiero que entiendas hoy? ¿Qué idea quiero que te quedes? Que tenemos una IP pública, que esa IP pública cambia con el tiempo, pero que mientras la tienes tú, esa IP pública que te asigna tu proveedor de Internet, es única en todo el mundo y te identifica a ti, identifica tu equipo o tu casa de una manera única en todo el mundo. Y cuando tú te quieres conectar a un equipo o a una red porque quieres consultar Facebook, Google o lo que sea, también tiene una IP pública que es única en el mundo. Por supuesto, Google o cualquier sitio de estos tienen una IP pública que es fija. Tú en tu casa, si quieres, también puedes tener una IP pública fija, pero bueno, eso es pagando a tu proveedor, te da una IP fija y ya está. Pero para uso doméstico no es lo habitual, eso es más para empresas, servidores, bueno, para otro tipo de usos. Básicamente eso es lo que quiero que te quedes hoy. En el próximo vídeo voy a hablar sobre las IPs privadas, sobre lo que es la LAN, la red local, y de momento lo dejamos aquí. Como ya sabes, si quieres más información puedes ir a www.naseros.com, ahí está todo centralizado. Si te ha gustado el vídeo dale un like, suscríbete para estar al tanto de estos cursos y de todos los vídeos que salen en YouTube. Y bueno, si crees que esto le puede interesar a más gente, pues bueno, pues compártelo para llegar a más gente. Sin más. Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós, bye bye.